Buenas noches. El programa de hoy está dedicado a Santander, a hacer un recorrido por aquellos municipios que componen nuestro departamento desde una mirada diferente. Pero primero nos permitimos saludar a quienes siempre nos acompañan, nuestros compañeros aquí en el SED. Alfonso Pineda, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, Vidal. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, generalmente con buenos entrevistados, ¿no? Por supuesto, pero además contentos porque hemos vuelto aquí al canal, a este SED, mucho más práctico, todo lo que usted quiera. Vidalito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, don Juan Carlos, una feliz noche. Estamos felices porque estamos en la casa de donde no deberíamos habernos ido nunca. Aunque las locaciones nos hablaron muy bonitas, por ejemplo, nos hablaron muy bien del Hotel Ciudad Bonita. Cultural. Dicen que en el Hotel Ciudad Bonita todos estaban desconcertados porque no sabían, porque se veía muy bonito. Eso también hay que agradecer. Parecía Navidad, ¿no? A nuestro productor Humberto Barrera, quien tiene un ojo clínico para la selección de estos lugares. Entonces, pues aquí muy contentos, satisfechos en el Canal TRO. Hace 8 días hablábamos de la situación de Venezuela, incluso Vidal reveló que tenía ancestros portugueses por aquello del Abreu. Y hoy nuestro invitado es el arquitecto Gilberto Camargo Amorocho, de Caminos Reales de Santander, un grupo de caminantes que casi siempre los fines de semana se van a recorrer nuestra geografía. Arquitecto, bienvenido, buenas noches. Muy gentil, Juan Carlos, bienvenido y muy buenas noches. ¿Usted conoce los pueblos de estos tres personajes? Sí, Durania y Barichara. ¿Y San Andrés? Y San Andrés. Uy, casi lo deja por fuera, claro. casi se gana la excomunión de Buena Fuente. No, señor, pero bellos pueblos y muy nuestros. Nuestro invitado de la noche de hoy es quizás el hombre que más ha caminado el departamento de Santander. Si esto se tratara de millas como en las aerolíneas, el profesor podría darle la vuelta al mundo 3 veces. Ha caminado más que Geo von Lenger, que con la diferencia que no lleva hijos en cada pueblo que recorre, que visita. Muy bien, se conoce todos los pueblos del departamento de Santander, pero no de pasonazo, sino que haya ido, si haya estado, si haya bañado en las quebradas, como cuando los políticos están en campaña. Me faltan 2 por conocer, Betas y San Miguel. Uy, pero Betas no es aquí conoce cerca, Betas, ¿no? aquí cerquitica. ¿Por qué? No. Metiendo de por Berlín o por California. Pues no sé si es por el Soroche. ¿Por qué? ¿Soroche? Sí. Soroche Les da muy duro. Sí, sí. ¿Qué es en esencia el soroche? Ese soroche es un cuento de abuelos y de abuelas y muy pocos lo conocen realmente. Creo que una de las zonas donde poco se utiliza es precisamente Santander, pero ¿qué es eso? El soroche es de las cosas más duras que puede recibir un caminante de montaña, que es cuando siente el mal de falta de acostumbramiento a las alturas. Cuando uno va al Perú, en el Perú ellos tienen, los nativos tienen muy bien la educación al forastero, al extraño que llega a las montañas, y siempre antes de uno ponerse a caminar por la montaña los reciben con una guapanela, con hojas de coca, y le piden el favor de que durante 1 hora entre en reposo, descanse o se siente o se acueste, y a la hora sí comience a caminar. ¿Y eso qué da? ¿Dolor de cabeza, mareo? El soroche es un mal de altura donde se altera totalmente la tensión arterial, el oxígeno comienza a afectar el corazón y la persona se pone pálida y realmente le obligan necesariamente a descender para poder volver a recuperar la oxigenación del cuerpo. Marco Antonio Bustos, él cuando iba a La Paz, él le daba soroche y botaba sangre por la nariz. Pero antes de llegar a La Paz, hay un sitio donde unos 5 kilómetros antes de llegar a La Paz, los viajeros, inclusive que van en bus y carro, se bajan y toman una papeleta que parece una papeleta de azúcar, pero dice el mate, y se lo toman y queda más o menos regulado. Correcto. El doctor Víctor Castillo, cuando nosotros lo invitamos antes de salir las precaminatas, ¿El cardiólogo? Sí, siempre nos envía una fisioterapeuta experta en manejo de corazón. Y ella dice, por favor, traten de regular el mal de montaña tratando de controlar sus pulsaciones. Ella habla de 220 menos la edad, y a esa edad se le saca un porcentaje para manejar la oxigenación. ¿Cómo se controlan las pulsaciones? Usted mismo la puede controlar controlando con la muñeca, sereno, ¿no? Llevando un reloj de estos que controla las pulsaciones, o usted mismo perfectamente, o alguien en el cuello le toma y le dice, sus pulsaciones son tantas, usted tiene 220, descuéntele la edad, y sobre eso vuelve las pulsaciones mínimas para que vuelva a caminar. Entonces usted tiene que parar, descansar y volver a las pulsaciones mínimas. Mucha gente que ve el programa, sobre todo adultos mayores, deben estar felices porque... Por supuesto, él, están identificados. El invitado es gran amigo de ellos y de ellas, ¿no? Porque es de los pioneros del senderismo, del ejercicio de la caminata los fines de semana. ¿Hace cuánto que está en esta actividad usted? O remontémonos a quién fue la persona que se inventó
esa moda de salir a caminar y recorrer los pueblitos los domingos, a veces los sábados por la noche? Pues en Colombia a nivel nacional está el grupo más grande que es Sal Si Puede, ¿no? Que hace desde el año 82. ¿Sal si puede, señor? Sí, Sal Si Puede. Va a ser un tema musical, ¿no? Claro. Sí, Claro, por supuesto. Desde el año 82 prácticamente comenzó. Tuvo la ventaja de que ahí se le agregaron a los pioneros, que eran gente del ICETEX, gente del ICFES, se le agregaron se le metieron muchos agregados culturales de embajadas que eran amantes del montañismo en Europa o de la misma ¿Y Latinoamérica. dónde nació Sal Si Puedes? Sal Si Puede nació en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Y comenzó simplemente con un grupo de profesores. En el 82. ¿Y aquí usted empezó fue con rastros? Sí, comenzamos en el 92, 10 años después. 10 años después. 10 años El después. rastro muy a propósito, ¿no? Y además hasta la figura, el logosímbolo que ustedes le hicieron era precisamente de unos piececillos, ¿no? Sí, la norma tocaba dos aspectos. El logosímbolo fue como muy distinto de conservación. Yo lo saqué de pronto basado en el nombre de mi papá, que siempre cuando íbamos por allá al campo me decía, mijo, hay que seguir los rastros del tigre, porque de pronto ese es el que se come los marranitos. Entonces yo me fijé el término rastros. Ya después con el tiempo ya le metí un poco de información ya ecológica y apareció los colores de la famosa Gaia, los colores azules, verdes, aparecieron los zapatos que mostraba el señor de la ciudad y aparecían los pies descalzos, la huella como parte del campesino, del nativo, que anclaba, se salía de la ciudad y se acostumbraba a caminar descalzo para sentir la Le tierra. formulo una pregunta con sumo respeto y eso es lo que uno escucha decir en medio de los elogios y las exaltaciones propias que les hacen a sus grupos de caminantes. Dice, esa vaina es un poco de cuchos desocupados allá, ya Oiga, pensionados. respete. No, por eso le dije que lo iba a hacer con mucho respeto, pero siempre exaltan y elogian precisamente este tipo de organización. Es un poco de cuchos desocupados, la mayoría pensionados, que no tienen nada que hacer y entonces agarran y se van 9, 10 horas a caminar un domingo o un sábado. Sí, de pronto, yo a medida que he ido envejeciendo, yo comencé a los 39 años, a medida que he ido envejeciendo yo me doy cuenta de que cada vez el médico le dice a uno, hágame un favor, ya usted deja el deporte de choque, ya acuérdese que muchos compañeros suyos han perdido por meniscos las Choques rodillas. de fútbol. ¿El deporte sí. del choque cuál es? Sí, El de deporte de contacto, ¿no? De choque, fútbol, baloncesto. Entonces, trate de mantener lo que usted tanto busca, oxigenación, transpiración, capacidad cardiorrespiratoria, en algo que no le lleve a choque. Entonces trate de caminar, hacer senderismo y lo mejor haga montaña. Santander es un departamento lleno de montaña. Sí, claro. Y entonces ahí puede usted lograr eso que tanto de pronto lograba, a diferencia con el fútbol, que madrugaba a las Pero 6 de una la pregunta, mañana. ¿eso está lleno de cuchos, como dicen coloquial, jocosamente? Y de cuchas. Y de Pues- cuchas, sí. Saluda a doña Cecilia ya en Provenza. No, pero oiga, No, pero sí, sí está, o ya se ha ¿cuál es la vuelto, edad promedio? por o ejemplo? ya se ha vuelto más... O sea, nosotros integrador. comenzamos, cuando yo comencé, comenzamos un combo a los 39 años. La mayoría andaban como yo. Empezamos a caminar, de pronto ya estábamos cansados de lo que le estoy diciendo, de ir a quirófanos por lesiones Sí, de claro. falanginas, de cólex, de brazo, por estar jugando, y entonces decidimos, oiga hermano, hagamos un pacto, ya esto de choques nos está dando problemas, ¿por qué no hacemos montañismo? Comenzamos 9, me mandó la Secretaría de Salud cuando en esa época trabajaba a hacer un diplomado a Medellín. Medellín, pues usted sabe que los paisas son... Todas las facultades de la Universidad de Antioquia, todas tienen grupo de caminantes, allá jóvenes, a diferencia de acá, el paisa desde jóvenes Claro. es aventurero, Andariego. tiene una Andariego, arriero. cultura muy de meterse en lo que ellos llaman el marzoneo, salir y no saber dónde se va a dormir. Aquí no, aquí somos santandereanos, somos muy medidos. Muy es más, organizados, muchas ¿no? de esas señoras que aquí nombra aquí don Juan Carlos, muchas decían, yo no iba por allá porque el santandereano es así, hasta que no me dijeran eso que es un señor, un brujo que va y los emboba, va y por arriba en la montaña, les hace cosas, o cuando me dieron testimonios de que no, esas son personas muy buenas, nos guían, nos cuentan historias, y en la tarde volvemos en bus a Bucaramanga y no pasa nada. Yo después de 5 veces que oí ese comentario fue que me decidí ir porque somos muy prevenidos. O sea, un cambio de cultura hace de que en otras regiones sí es lleno de juventud y aquí, como dice Vidal, aquí muchos están recetando al cardiólogo, muchos están Gilberto. cumpliendo lo que dice el gastroenterólogo, Sí. vaya mejore su digestión y camine. Gilberto, la naturaleza tiene muchos secretos y a esos secretos son hasta atractivos. Yo recuerdo que Delfín Albarracín, que es otro caminante como usted, nos contó la otra vez una anécdota. Se perdieron por allá en el fondo del Chicamocha, se perdieron. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué hizo usted? Dijo, la verdad le voy a contar. Yo me concentré que la naturaleza es muy amable con el hombre y me apareció una mariposita ahí
y le dije a todos los caminantes, sigamos esa mariposita, y esa mariposita nos guió y nos encontró el camino de salida. Dijo, es verdad, y estaba compartiendo... Eso parece un cuento de ciencia ficción, ¿no? ¿Eso sucede o no? Eso me lo contó Delfín Álvarez. Pues cada uno tiene en el caso suyo, por ejemplo. Cada uno tiene sus puntos de vista. Yo por lo menos leí mucha historia, yo quería corroborar lo que tanto escriben los libros para saber si en la realidad es lo mismo, ¿no? Por lo menos la historia del Lenguerque. Yo quería siempre corroborar la ruta del Lenguerque. Sí, claro. Decir realmente todos esos paisajes, todos esos asaltos que él tuvo, todos esos pueblos que él fundó, todas esas razas que uno ve cada vez que llega a un asentamiento, que uno ve gente de ojos azules, monos, realmente tiene razón de ser. Hay muchas cosas que uno la corroboran, ¿no? Y va uno sobre el lugar, ¿no? Hay cosas que de pronto en los libros no están escritos porque se dedican a copiar de un archivo antiguo, copian y recopian y recopian, pero nunca van al lugar, ¿no? Pero en el caso suyo, es para sintetizar la pregunta anterior, ¿en el caso suyo ya ha sucedido que se ha perdido? No, nosotros ¿Nunca se han perdido? Nunca hemos ido porque nosotros somos de la técnica de primero leer, argumentarnos, conocer la ruta, conocer los bosques, conocer los posibles asentamientos que vamos a encontrar. Está mal o bien, por instantes se pierde uno, pero uno lleva al norte, es decir, mire, esa montaña está en el plano que planificamos. ¿Lleva brújula? Se lleva brújula, se lleva norte, ahora se lleva GPS y no hay ningún pierde. Bueno, Santander, 87 municipios, 6 provincias, exuberante, mágico, majestuoso, en fin, tiene absolutamente todo. Ustedes, a pesar de toda la historia con Lenguerque, han encontrado caminos que nunca habían escuchado, que de pronto jamás había alguien dicho, nosotros nos fuimos por ahí. ¿Han encontrado ese tipo de novedades? Sí, nosotros, por decir algo, de las cosas más emocionantes que me pareció a mí, y leyendo un poco a Armando Martínez Garnica en la historia de la provincia de Soto, él habla de las famosas rancherías, cuando en la época del distrito de la Real de Minas, que fue entre 1549 que se funda Pamplona, se descubre el nudo de Santurbán y se comienza la explotación hasta 1621, 1622, cuando se decide crear el asentamiento de Bucaramanga. Durante ese tiempo, 1550, 1600, Santander tuvo muchas rancherías, y esa ranchería a mí me impresionó cuando hicimos del embalse del acueducto, subiendo por la vereda de Capilla Baja y Capilla Alta, Toda Bucaramanga. Sí, pero buscando Charta. Sí. Me emocionó saber que todavía quedan rastros de empedrados de esas rancherías como la de Pírita, donde Armando Martínez habla, y en una de las rancherías, Pírita, se llevarán en época, de las Semanas Santas de 1500 a 1600, se llevarán los esclavos negros e indígenas a adoctrinarlos para que pasen allí las Semanas Santas y las fiestas religiosas para convertirlos de sus credos que ellos tenían a la religión católica. Y todavía está ese asentamiento y esos todavía esos empedrados son tipo como la zona de la provincia comunera, esa piedra gruesa, rústica, o piedra amarilla de Barichara. ¿Cómo son esos empedrados? En esa época hay dos fenómenos que cambian los empedrados. Antes de la presencia del cuadrúpedo que traen los españoles, que era simplemente o el empedrado de hacer ascensos donde cabía una sola persona, que eran 2 piedras repitiéndose así sucesivamente por escaleras para que la persona no tuviera problemas en invierno, y cuando aparece el cuadrúpedo, que es cuando los españoles comienzan a crear esas rutas, como por decir algo, Socorro, Piedecuesta, Cácota, Pamplona, la ruta de Durania, salir al lago Maracaibo, cuando aparecen las famosas autopistas de 320. 320 se piensa porque 160 tiene una bestia bajando con sus 2 cargas y 160 tiene otra bestia subiendo. Claro. Entonces aparecen las autopistas las 4G de hace 300 años. Que nunca se chocaran, y por eso uno ve en el camino entre Villanueva, Barichara, Guane, saliendo de Socorro por la cárcel de Berlín, bajando a Cabrera y empalmando con la mesa de Los Santos y descendiendo a Piedecuesta y subiendo el muro de Santurbán, empiezan a encontrar empedrados de 320. Son características muy diferentes, y por eso muchos decimos, la forma del camino, la ingeniería del camino va avanzando de acuerdo a la característica geopolítica de cómo se administraban estos territorios. Vidal debe acordarse que el profesor Pastor Virviescas, a quien saludamos, que no se pierde este programa, nos llevaba en fotografía a Jordán. A Jordán. Y ese camino reúne las características, es decir, uno se va a la Mesa de los Santos, baja a Los Santos, propiamente dicho, del municipio, y de ahí, allá al lecho del río Chicamoncha. Ese es un camino amplio.
de Sí, esas sí, características. Y tiene mucha que usted historia, enuncia, ¿no? Sí, ese Porque creo que eso conectaba como con el centro del país. ¿Es algo? Correcto. La razón en esa época la tecnología influía mucho en la determinación hacia dónde se iban los trazados, ¿no? Lo más cerca que había de la orilla del Chicamocha era el punto de Jordán. Las luces que habían en esa época, diseños de puentes, eran prácticamente 60, 70 metros. La luz tenía más o menos 60, 50 metros. O sea, perfectamente la tecnología de la época permitía que se hiciera un puente. Por eso se desvió por ahí, no se hizo por el Pescadero. El Pescadero son casi más Claro. de 100, 150 Entonces, metros cuando de no ancho. existía Pescadero, esa era La ruta. Tuvimos la suerte los caminantes de que menos mal que la carretera pavimentada no la echaron por Jordán y la echaron por otro lado y el camino se mantuvo, ¿no es cierto? Esa es una de las suertes que nosotros tuvimos. Y ahí hubo noticia el año pasado, recuerde usted, profesor, que ustedes hicieron una denuncia y por fin reconstruyeron un puente histórico. ¿Fue por ese sector para aparecer en Barichara? No, ¿Se acuerda el puente? es el camino de la ruta que el Enguerque utilizó para unir lo que era la orilla derecha del río Suárez con la orilla izquierda. Entonces es cuando el Enguerque, de los grandes problemas que tenía el Enguerque era que cuando él llegó, él encontró que Zapatoca para ir al Socorro alejaba a Barichara, Aratoca, del Valle Fértil de Macaregua y Butaregua, que tanto los guanes explotaron. Entonces él decidió echar un trazado directo casi desde el aeropuerto de Zapatoca, directo hacia el río Suárez, por el Paso de Ruedas, y de ahí seguir subiendo a Guani, pasar a lo que es Macaregua, Barichara y empalmar las dos Que era las la dos orillas. ruta como a salir a Berlín, como la Sí, carretera que sí. está trazada hoy cuando sale uno entre Socorro San Gil, se mete por Berlín, cae a La Fuente y de ahí a Zapatoca. Correcto. No, el camino tradicional era siempre centralista. Los socorranos siempre buscaron el río Magdalena a través de Zapatoca. Siempre lo echaron por el lado de Palmar, por el lado de Galán, La Fuente, Zapatoca, Betulia, Marta, el puerto de Marta, o si no desviarlo hacia la Colorada pasando por San Vicente. En este caso, el Enguerque decidió que, hermano, esto del Socorro nos está alejando de esa cosa tan atractiva como es Barichara, como es Villanueva, como es todo el valle del Chicamocha. Entonces decidió hacer ese camino. Nosotros peleamos que ese camino se pudiera recuperar porque tenía mucha historia. Y el gobierno nacional, sin tanto protocolo, sin tanto trámite de Consejo Departamental de Patrimonio, sin tanta declaratoria, sino fue más por voluntad política. Cuando los políticos se proponen hacer algo y la comunidad los embebe y los convence, ellos dicen, hermano, hágale. Gilberto. Y a través de eso se invirtieron más de 4.000 millones de pesos y se recuperó el empedrado entre Barichara y Zapatoca y la construcción nueva paralelo a las ruinas del antiguo puente de ruedas del Enguerque, y se hizo un puente nuevo y realmente hoy en día pues todos estamos encantados con este. Vidal, pero vamos a hacer una pausa. Sí, pero lo anunciamos porque yo quiero profundizar en los famosos caminos del Enguerque, que eso hay mucha historia y dentro de la historia también han sacado mucha ciencia ficción. Hay muchos libros, ¿no? Sí, no, claro, pero ya que este experto en la materia nos ha ilustrado de una manera tan precisa y tan detallada, yo creo que vamos a tener muy buenas historias en el próximo segmento. Pues entonces ya venimos, les dejamos esa inquietud. Estamos hablando hoy de caminos reales, de caminatas, de senderismo, de salud, porque caminar es eso. Ya venimos. Esta noche en De Buena Fuente hablamos de senderismo, de caminos reales de Santander, de nuestro departamento. Nos acaban de decir que el doctor Boris Vesga está feliz y contento porque uno de sus pacientes más connotados va a entrar a Caminos Reales de Santander y en vez de dedicarse los sábados a la vida disipada, ya ha cambiado esos hábitos, se va a ¿Así se llama acostar su tempranito cardiólogo? y Sí, al sí, otro día el se va a doctor- ir a caminar aquí con el doctor Gilberto Camargo. Eso es una noticia, que Vidalito se va a caminar. Hace un año precisamente el doctor ¿hace un Boris año? me tenía en procedimiento. Pero ¿está caminando? No, yo hago ejercicio todos los días, desde pero- las 5 de la mañana. Y hoy en día estoy en centro de acondicionamiento Pero caminando, físico. no en bicicleta. No, yo hago elíptica, caminadora, Oiga. hago ejercicios de... Pero camina más que pedalea, ¿no? no, las dos cosas. Sí, pero ya, se va a meter a caminar aquí de la mano del profesor Gilberto Camargo Amorocho, arquitecto invitado de Caminos Reales de Santander. El profesor, aparte de que ha caminado por Santander, por Colombia, ha estado en recorridos por diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Machu Picchu, el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos. ¿Qué otros sectores? El Camino de Compostela. En El España. famoso Camino Santiago de de Compostela, Compostela. ¿no? Sí, Correcto. exactamente. Una pregunta ya que menciona el Cañón del Colorado, porque nosotros aquí, quienes vivimos y nos sentimos orgullosos de Santander, hablamos
con mucha sapiencia y con gran orgullo de nuestro gran cañón del Chicamocha. Realmente, compárelos y denos una definición medianamente objetiva, es decir, sin ponerle tanto aquí y sin ponerle tanto acá. ¿Sí ameritan comparación? Lo que pasa es que la formación geológica de ambos es diferente. El uno es más joven y el otro es más viejo. En el caso del nuestro es como uno de los más antiguos y ya se ve que se ve más verde. El de allá se ve más, está hasta ahora en descomposición y está, el asentamiento tiene una característica que lo hace muy duro, muy seco. Sí. Y el color, ¿no? Y el Tal vez el color de la piedra. El de acá está lleno de valles fértiles. Prácticamente usted se para en la mirada de la vereda Los Pozos de Los Santos y mira hacia arriba, mira Jordán aquí abajo y mira arriba Aratoca y mira a la izquierda Pescadero y usted ve que casi todo eso son valles fértiles, llenos de mucho verde, llenos de mucha arborización. Pero la belleza de los dos es muy propia, muy característica. Allá tienen la ventaja de que atravesar el cañón es una gran odisea para los americanos. Sí. Para nosotros, y fuera de eso está reglamentado, porque eso es oficial, eso es el gobierno. Usted tiene que pasar por unos peajes, llenar un libro, como decía aquí en la Sagrada Familia, libro de bautizo, y decir, Juan Carlos Ordóñez pasó a las 3 de la tarde por el punto tal, y se registra, porque si usted no se registra, la lleva el día que le pase algo. Lo sanciona. Aquí no, eso está lleno de dueños, aquí el día que a usted le pasa algo, pues la lleva usted, porque ese día el camino no está realmente oficializado, porque no ha sido, ahora hay un proyecto de declararlo geoparque, ¿no? Sí. Pero eso, yo no sé si eso será pronto o ese es el que está liderando la... Regáleme un segundo que se me quedó al primer segmento porque creo que le perderíamos una gran parte a esta historia porque hemos mencionado mucho los caminos del Lenguerque. Punto número 1. ¿Cuáles eran realmente los caminos del Lenguerque? ¿De dónde a dónde? ¿Cómo era la travesía? Los caminos del Lenguerque iban alrededor desde el momento en que él llega a Santander. Inicialmente él llegó por el lado del Magdalena Medio, él habla mucho del puerto de Marta, que fue el puerto que estaba al lado, descendiendo del río Sogamoso derecho, porque por ahí ¿Eso era... es Sabana? ¿Eso es...? Marta es aquí enseguida del embalse, frente a donde está el embalse. Pero jurisdiccionalmente... Eso, pertenece a Lebrija. Lebrija. Pero eso es una zona donde confluyen varios municipios. Sí, o sea, ahí creo que hay dos sitios Marta, uno en Girón y otro entonces allá. Sí, no, el Marta de Girón, que es el puerto de Santa Marta, se hizo ahí porque hasta ahí era navegable el río. Bueno, él pasó por ahí y llegó a donde él realmente su primer asentamiento fue Zapatoca. Buscó Girón, sí, que era el gran punto de encuentro de él. Después de que él decide de asentarse en Girón, allí crea su microclima. Dicen que él es parte del famoso Señor de los Milagros, que trae 2 Cristos. ¿Cómo crear microclima qué es? Sí, o sea, porque él se adapta al microclima de Girón, dadas las características que tenía Girón por lo que él tanto buscaba, que era sembrar tabaco, el tabaco europeo, que no gustó el negro en Europa, entonces él decide traer el rubio. Pero él también tenía una característica muy propia, que era lo que estaba de moda en Europa en esa época, que era el gran analgésico para la medicina, que era la quina. Ah, okay. Y es cuando él tiene el cabezazo de decir, mire, aquí tengo entendido que los gobiernos no tienen plata para hacer obras públicas. Yo me ofrezco, por concesión de privilegios, el que se baje del bolsillo, hace las obras y durante 15, 20 años recupera la plata por peajes, por es decir, había PPs en esa época. Claro, pero por supuesto, una alianza pública formulada por privada, exactamente. Y lo de los peajes también no era nuevo. Y le daban 15.000 hectáreas de terrenos baldíos para que él las explotara. Bueno, entonces, ¿y de Girón hacia dónde coge? Él de Girón Lenguerque? después ya empalma con los Santos y ya se asienta en el Socorro. Usted sabe que él tenía una organización secreta donde el Socorro en esos momentos tenía mucho auge. Es la pionera en Santander, la famosa logia de Saravita. Sí. Y él llega allí, él se asienta allí y él encuentra que está en su salsa. Y es cuando él comienza a tener Socorro como una gran hermandad, y es cuando comienza a empalmar Socorro con el Magdalena Medio. Comienza a hablar de las salidas del comercio, los trueques del comercio, y comienza a manejar el triángulo Socorro, Zapatoca, Girón. Con razón el apellido Lenguerque del Socorro. Por ejemplo, Omar Lenguerque del Socorro. Omar Lenguerque del Socorro. Qué bueno. Y entonces aparece todo el sendero de rutas de Lenguerque, tanto por el lado de Girón, empalmando Los Santos con la Mesa Ritoque, Jordán sube y empalmando con el triángulo que va a armar. Es comprensible, es realista el afirmar que tanto niño, como lo decía usted, mono, ojiazul, blanco,
en Palmar, en Nato, Galán, obedece precisamente a la historia, a la presencia de Geo von Lengerke? Pues lo que pasa es que inicialmente uno... Pero eso sí se da, usted que es caminante, uno sí. Uno tiene ese pensamiento. Hay un documental alemán que hicieron hace más de 20 años, una alemana que vino aquí, es más, nos firmó Los Caminantes, y ella cuando llegó a Betulia le pidió el favor al alcalde: hágame un favor, señor alcalde, por micrófono de altoparlantes, me puede pedir el favor que todos los niños monos o azules vengan aquí un momentico, aquí al lado de las cámaras. ¿Y qué pasó? Los niños viendo el monitor, todos se acercaban y claro, empezaron a enfocarlos y la mayoría eran ojos verdes, ojos azules, habían hasta gemelos, trillizos, monos como en Alemania. Pero después cuando uno va al Zapatoco, uno ve la cantidad del cementerio alemán que hay. Fueron muchos los alemanes que llegaron. Ah, ok. Fueron, o sea, no todos le puede echar la culpa a Oye, a no Geo. todos fueron los Vidales Gilberto, del pasado. Gilberto, usted lleva 25 años caminando, más de 25 años. Debe tener muchísimas anécdotas. Preguntarles a todas no alcanzamos con el programa, pero la más importante anécdota como caminante que usted ha tenido. La primera fue cuando hicimos la gran travesía del Cañón, que salimos Santos, Jordán, Villanueva. Ese día como Santos, Jordán, Villanueva. salimos 7 de la mañana desde Los Santos, pasamos como a las 11 de la mañana por Jordán. Bajaron. Y llegamos a las 4 o 5 de la tarde a la vereda Butaregua, ya cuando ¿De empieza Barichara? no, de Villanueva. Cuando comienza el plan ya... Cerca a su tierra, sí. No, es que pero- Butaregua en Barichara también está. Pero por el Ah, lado de la ok. vereda, perdón, Sí. por la vereda Butaregua Marta, que Marta Sí. pertenece más a Villanueva. Ok. Y ya andando en esos 7 kilómetros de plano, ya llegando a Villanueva, en el ascenso unos campesinos se acercaron y nos dijeron: señores, ¿ustedes de dónde vienen? Porque éramos pioneros, nadie, desde los arrieros y desde los abuelos, nadie se ha puesto a hacer esa travesía. Sí, claro. Dijeron: ¿ustedes de dónde vienen? Nosotros venimos de Los Santos, pero eso ya lo hacían, era mi abuelo, fue el que hacía eso. Aquí hace más de 60 años que nadie nos cuenta historias de esos caminos. Dijo: ¿ustedes por qué vienen por acá? Dijo: no, lo que pasa es que somos caminantes. Dijo: o es que ustedes son reos y están pagando una promesa, o están pagando una penitencia, porque aquí abajo acaba de dejar un muchacho, lo dejé todo engarrotado, yo lo dejé ahí, si se va a morir, pues que se muera. Pero yo le di los santos óleos y lo único que les dije es: hágame un favor, ustedes, para mí, ustedes son ángeles. Porque esto en medio de una ciudad, de un mundo lleno de carros, y nadie se atreve a hacer esto. Yo de antemano los felicito porque desde mi abuelo nadie había contado historias de este camino. Entonces, por eso él estaba impresionado de que pensábamos que éramos reos, que estábamos pagando penitencia, o que el cura del pueblo nos había mandado de penitencia a trabajar. Ese recorrido, esa caminata, ¿cuántas horas duró? Son 9 horas. ¿9 horas? 9 horas. Y las 9 horas es como cuando uno va para los amigos en el pueblo y va echando cuentos, riendo, Comiendo naranjas. comiendo naranjas, bajando guayabas, se sienta uno, charla, ¿o es constante? No, es constante. O sea, uno baja muy, muy despacio cuando uno no está acostumbrado. Una cosa es caminar ciudad y otra cosa es caminar empedrado. Sí. Cuando uno llega a Jordán, las piernas le tiemblan. Le tiemblan porque está uno del descenso. Y ahí tiene uno que hidratarse porque baja uno de 1600, baja a 450. Eso es lo otro. Baja uno de más o menos 18 grados, pasa a casi 35 grados. Claro. En menos de 6, 7 kilómetros. Y comienza plano por el valle del río Chicamocha hasta Sí. que comienza el ascenso. Que vuelve uno otra vez a encontrar lo duro. Y es cuando uno empieza a sentir lo que es la deshidratación. Hay partes donde es solo. Los campesinos le dicen a uno: ¿por qué si yo voy para allá? ¿Por qué el camino va para allá? La gente le dice a uno de manera sabia: déjese que el camino lo lleve. O sea, el camino fue pensado por parte de los primeros constructores, pensando en la bestia, de que se hubiera descansado. Por eso, Lengerke y todos esos que construyeron con la presencia del cuadrúpedo cambian la pendiente del guane, que subía de pie, caminando, de 35, 20%, lo bajan a 15%. Oiga, Gilberto, ¿lo ha mordido algún perro a usted? No, ¿No? ¿Una ¿A nadie? culebra? No, pero, No. ¿seguro? no. Ah, bueno. Oiga, En 25 años de historia que ustedes llevan, y no quiero ser trágico, ni mucho menos de esas historias, ¿no les ha pasado algo luctuoso donde uno de sus caminantes haya quedado, como se dice vulgarmente, a mitad de camino? No, de pronto hemos Porque tenido... son 25 años y Sí. caminatas de 9 horas Por lo y menos subiendo, bajando, Por lo cambios menos- bruscos de por lo temperatura. menos las travesías del cañón, como lo decía Vidal al principio, siempre nosotros nos íbamos a riesgo. Éramos una parranda de aventureros que si nos vamos que si pagó la seguridad social, si está al día con la RL, eso en esa época no existía. Exacto. ¿No es cierto? Nosotros nos íbamos, era voluntad, ¿no? Ahora de pronto sacamos una nota. Todo caminante que asiste a una caminata lo hace bajo su propia responsabilidad y es el responsable de las cosas que sucedan durante el evento. Sí. Por eso nosotros dejamos esa constancia y cada uno nos firma al salir.
En esa época nosotros, yo recuerdo de que la gente como que en el medio de su cuento y yo echaba simplemente un discurso de decir que cada uno defiéndase por su lado, el objetivo es llegar a las 5 de la tarde a Villanueva. Y en esa época yo me acuerdo que hubo una gente de San Andresito que yo como muy entusiasmada y yo no sé qué, y qué berraquera. Comerciantes sí, por de eso, la isla. Sí, de la isla, llegaron allá muy contentos. Sí, por eso, muy contentos. Uy, esto es la berraquera. Y en el bus mientras íbamos, mire, por allá vamos a ir, mira, ahí sí viene Hondonada. Gilberto, invíteme a esto es la berraquera, esto es lo mejor. Yo perdiendo el tiempo los domingos, esto es lo mío de los fines de semana. Y cuando vieron que llegaron a Jordán y no eran capaces de seguir, las señoras le decían, mi hijo, yo me voy, alquilemos una bestia para que nos devolvamos a Los Santos. Muchos tomaron esa decisión de devolverse, casi un 20%. Claro. Otros decidieron quedarse a dormir por allá. Durmieron por allá en las fincas. Sí. Y al siguiente día pidieron una bestia o pidieron un carro. Y se volvieron. Y se devolvieron. De todos modos, de los 80, ese día fue para risa porque yo hasta en novatada pagué en invitar porque Vanguardia ese día me sacó en un cuarto de página, gran caminata del trimestre, travesía. Ahora no anunciamos eso así tan irrimadera, Claro. irresponsable. Yo tenía pensado ver 2 buses, 60 personas, de 30 y 30. Me llegaron 120 al Parque Turbay. Echarlos, ver cómo llegáramos. Y de verdad pagamos la novatada. Eso nos llevó a organizarnos, a pagar por suscripción, a hacer un filtro. Al que me traiga todas estas cosas y no reúna las condiciones, no me va. Y empezamos, y eso ha ido cambiando, pero nosotros pagamos. Esa es otra anécdota, pero Vidal. Sí, claro. Yo lo dije hace un rato y obviamente lo reitero. Cuando dije cuchos y cuchas no era en términos peyorativos ni nada de esas cosas, sino es el decir, no, allá van los cuchos y estas cosas, pero no, obviamente. Ese grupo inicialmente fue conformado solo por pensionados, por gente desempleada. No. ¿O qué otras características de personas que asistían a las caminatas se pudiesen identificar? A mí me impresionó fue que primero nosotros teníamos 38, 39 años. Fue un Sí. grupo de cuarentones que nos ocurrió la idea. Muchos amantes de jugar fútbol, no más fútbol, vámonos a hacer transpirar en otro lado. Y a mí me empezó a llegar la atención fue que llegó mucha mujer. ¿Mujer? Mujeres, muchas mujeres. ¿Y de qué características? Familias, señoras. Yo me acuerdo esa vez de esa gran caminata que sacó Vanguardia, que sacó gran caminata del trimestre y llegó una comunidad, yo no sé, por allá amante del universo, hermanos del universo. Y ellos como que el día anterior, eso salió como que el martes, el miércoles salió en Vanguardia y el martes ellos tuvieron su reunión por allá en una finca. Y cuando recibieron el mensaje del gran sabio, del gran Mesías, mija, el mundo se va a acabar, toca prepararnos, se caerán puentes, las carreteras no servirán, toca caminar. Y cuando ven al siguiente día que dice, gran caminata del trimestre, sale en Vanguardia, Se fueron todos. Ahí están, nos están invitando. Ya, el sabio tenía razón, el periódico está empalmado con el sabio. Y llegaron allá, y ellos no estaban preparados. Y ahí fue donde se les aumentó a 180. Por eso llegó cantidad de gente, y muchos después de ese gran cantaron, muchos de esos 30 que fueron, 10 siguieron yendo. Y muchos se encarretaron, muchos encontraron que era otra manera de dar compañía. Ay, allá va Vidal, allá Alfonso, ellos son solos, viven solos, yo estoy sola, yo estoy separada. Y encontraron una manera de tener compañía. No, pero espere un momentico que la historia Pero se puso... nos toca hacer pausa, déjela No, pero ahí. esperen, no. No, Bueno, pero sí, bueno, está usted bien, ha sí. ocupado la Oiga, mayor pero parte del... No ha deje dejado... preguntar al jefe porque Pero, no lo oiga, sabe, pero viejo. esa historia está buenísima. Claro. Promete para el próximo Pero deje segmento. preguntar al jefe porque Y está... Ale, Alfonso, no se deje opacar de este caminante en potencia. Esto es de Buena Fuente, ya venimos. Estamos hoy originando de Buena Fuente desde la casa, desde el canal regional y este magnífico. O sea, aquí sí nos amañamos. No porque en los otros lugares no, sino que es que cuando uno sale al tema de exteriores, hay de todas maneras factores de contingencia, en el pasado, que a prestados, propósito, que no sé qué. que a propósito, usted no preguntó en el del doctor Serpa, Ajá. que generó Que no todo pre- tipo no de preguntó. comentarios. No fue el pasado, el antepasado, sí. Antepasado. Sí, bueno, el antepasado. Nos preguntó? estaban diciendo, no, que estuvo Carlos? muy calmado ¿Quién? el doctor Serpa. Ah, no, sí. Que ustedes le picaron la lengua y cuando hay que derrotar a Serpa, el hombre muy mesurado, muy tranquilo, muy político. Pero interesante el programa. No, estuvo bueno. Yo lo estuve viendo y estuvo bueno. Lo que pasa es que había que dejar hablar a Serpa porque interrumpiéndolo cada rato. Él decía unas cosas que los televidentes no estaban de acuerdo, pero bueno. El alcalde nos dijo que le mandáramos el link. Sí, sí, Así claro. que lo quería repetir.
y ahí se lo enviamos a través de WhatsApp. O sea, Bien. pero sí lo vio allá en su Claro. sofá y arropadito hasta acá, la mitad del pecho. Claro, y con el perrito, con el... Ah, sí. ¿Tiene perro? ¿Cuál? ¿Figueroa? No, el alcalde. Ah, un perrito, un perrito. Bien, esto es de Buena Fuente. Hoy conversamos con el arquitecto Gilberto Camargo Amorocho, líder del senderismo en el departamento de Santander de Caminantes. Y nos decía, se remontaba a las épocas en cuando se creó esta afición en Santander y decía que le sorprendió que llegaron muchas mujeres solas. Está hablando de las características de quienes se iniciaron en esa búsqueda de qué hacer un domingo, de compartir. Y entonces a Vidal le llamó la atención, ay, es que va Vidal solito y entonces yo quiero ir. ¿Y cómo fue? O sea, los caminantes se sirvieron como para hacer nuevas parejas. Sí, o sea, vimos de que era una especie de ocio planificado, pero que llenaba expectativas desde el punto de vista de que era, primero, fácil caminar, pero segundo, algo que de pronto nuestra sociedad hoy en día todavía lo siente, hay soledad. Soledades, Hay pero por soledad supuesto. En medio de la multitud hay soledad. No, y además, doctor, es que uno aquí en Bucaramanga se levanta, eso no es aquí de Bucaramanga nomás, ¿no? Un domingo en la mañana, solo. ¿Qué hace la gente que está sola? Bueno, ahora hay Recreo Vida. Desde hace unos años el Yo pido internet, un cupo. ¿no? Yo ¿Cierto? pido un cupo para el grupo de Ahora caminantes. los Vamos debe- a vincular a Aníbal Morales. Ahora Vamos lo- a meter allá. ¿Solo? No, pero Sí, 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 no, lo vamos a él no meter. está solo. Vecinos y amigos. Pero cuando la gente se levanta un domingo y está sola, ¿qué hago? ¿Con quién almuerzo? ¿Con quién comparto? No hay nada más Sí, eso es tedioso y duro. aburrido que un domingo, ¿no? Leer la prensa y ¿Usted ya. todos los domingos, desprogramado. no? ¿Todos los No, domingos? todos los domingos no. ¿No? Bueno, ¿y entonces qué ¿Y pasó? entonces qué pasó? Entonces empezamos a encontrar de que nuestra sociedad hay mucha soledad y era un rato, usted sabe que es estar 6, 7 horas compartiendo. Nosotros, es más, cuando estuvo Delfín hablaba de, por favor, la mano tendida, que había que pasar un río, por favor, la mano tendida, generaba el contacto con la otra persona. Cuando nosotros comenzamos... Y expresaba por eso, solidaridad. es más, nosotros motivamos mucho el contacto. Lo primero que hacemos es el abrazo del oso de buenos días. Oh, Juan Carlos, le voy a desear un día, gracias, pedámosle a Dios, gracias por este nuevo día. Ya comienza la gente a romper ese silencio, a romper ese hielo y comienza la gente. Y a partir de ahí se arman grupos. San Francisco de Asís hablaba de que caminemos en función del último. No todos caminamos igual. Hay unos que caminan más rápido, hay unos que van en la mitad y hay unos que van con el gran apóstol, el gran abnegado de la caminata, que es el que llamamos el líder rastrillo, que es el que va en función del último. Se va recogiendo. Sí, el que va recogiendo, el que está dice, pendiente. el que dice, ay, Alfonso Pineda, ay, pobrecito, está viendo la flor con una lupa. Esperémoslo, porque él viene a contemplar, él viene a recrearse, él viene a disfrutar, él viene a romper lo que la cuadrícula de lunes a sábado lo maneja en la ciudad. Claro. Él quiere estar libre al menos por 6 horas. Y entonces empezamos a encontrar que esa libertad, ese derecho a conocer un extraño, empezó a generar una costumbre y un hábito. Vidal ya no vino este domingo, ¿qué pasó con Vidal? Pero si usted lo conoce hace 15 días, pero no me pareció tan interesante haber hablado con él 6 horas y lo extraño. En el caso de Vidal diría, no, menos mal que no vino. Gritón y no, pero hablaba. En el caso de Vidal sería problemas en el hogar, Pero ¿no? espere una pregunta. Primero, muchas mujeres, el tema de la soledad, y uno imaginaría cuando ya se vuelve un boom, porque hubo un momento en Bucaramanga en que todos hablaban de los caminantes, de rastros, de este tipo de cosas. Me imagino que en este espíritu, en este ambiente que usted nos habla, separados, separadas, que allá terminaron consiguiendo nueva pareja. Sí, ese caso se dio. Hace poco me encontré yo con un visitador médico y me dijo, Gilberto, por culpa suya conocí yo a mi mujer. Le dije, ¿por qué? ¿En Le dije, serio? yo la conocí en la caminata de Aratoca, Curití. La acompañé todo el tiempo. Yo la conocí en la caminata. Hubo que darle la mano bajando un barranco. Le di la mano y a partir de ella ya como que, no sé, hubo un cruce de Flechados. luces. Dijo, y según las cuentas que nosotros llevamos hasta hace como unos 3, 4 años, más o menos yo creo que llevamos unos 20, 25 matrimonios. No, pero son más efectivos que una agencia matrimonial. Más efectivos que Tinder, hay que decirle a Aníbal Morales, domingo, caminata. Gilberto, usted tenía un proyecto que lo estaban mencionando hace unos 4 o 5 años de unos senderos por todo el departamento de Santander que se le iba a proponer al gobernador. ¿En qué paró ese proyecto? El proyecto nosotros lo hemos presentado a los 3 últimos gobernadores. Lo que pasa es que... ¿En qué consiste, básicamente? Lograron, a través de la Asamblea, logramos crear la ordenanza 021 del 7 de septiembre del 2006 que prohíbe en Santander destruir caminos y obliga al Ejecutivo Departamental a invertir en ellos.
A diferencia de la ordenanza en Cundinamarca que quedó que el 0.05 de la sobretasa de la gasolina se invertirá en caminos, aquí los diputados le dijeron, no, ese artículo quítelo. Entonces quedó simplemente es, de acuerdo a la voluntad política del que esté de turno, invertirá. El plan de nosotros es que yo soy el presidente nacional de la Asociación Colombiana o el Comité Nacional de Caminantes, como decir el Comité Olímpico Colombiano. Ajá. Nosotros en Santander fuimos los pioneros de hacer la primera convocatoria nacional. Comenzamos con la amistad que yo tenía en esa época con Sacramento Sandoval, el alcalde en esa época, en el 2002, del Valle de San José, me dijo, aquí el municipio a la orden, y el Valle de San José a Colombia es considerado el pionero del movimiento colombiano. Ya llevamos de caminantes. Y a raíz de eso, ya llevamos 17, acabamos de llegar de Tauramena, que el alcalde de Tauramena, feliz, dijo que yo quiero que el llano se mezcle a esto. Hoy en día están pidiendo que volvamos a Santander por esa famosa red de caminos. Eso que hizo Fontur con Oscar Rueda de invertir en el camino del aeropuerto que les conté anteriormente, eso generó un impacto a nivel nacional e internacional, donde Santander se ve en el senderismo con esos empedrados arreglados, se ve como un destino que está poco explotado. Los mismos campesinos nos han llamado a decirnos, Gilberto, ¿yo qué hago? Está llegando gente aquí a la noche a la mañana, no tengo sanitario, no tengo dónde campearlos. Ellos me están pidiendo 30 personas, me llegaron anoche porque usted se puso a hacer promoción y llegaron unos locos para allá a Bogotá, que les dé desayuno, que les dé... Toca empezar a organizarlo. La alcaldesa de Zapatoca, Diana Gisela, está muy interesada en que el tramo de ella, que es de Zapatoca hasta Puente Ruedas, que es Zapatoca, invertir en todo ese componente social, porque la gente no está formada. Bueno, pero aprovechamos ese momento que usted está, y ya que es un escenario político-público de este tipo de cosas, ¿cómo imaginan ustedes esa figura realmente para darle funcionalidad a esa ordenanza? No se puede quedar. Si usted pudiese, aproveche las cámaras, hablarle ya de tú a tú aquí a través de este espacio, por ejemplo, al gobernador de Santander, pues ¿usted en qué términos le diría para poner en marcha un proyecto que ejecute yo le tocaría ideas? al gobernador el proceso histórico donde él fue prácticamente el pionero de esa ordenanza. Él era el secretario de Cultura durante el coronel. De desarrollo. Él es el pionero. Sí, él fue el pionero. Él ayudó ayudó porque nosotros le llevamos la idea, le dijimos, mire, está pasando esto, en Cundinamarca ya se aprobó y se están recuperando caminos. ¿Por qué no aplicamos esta misma ordenanza, este acto administrativo lo aplicamos en Santander? Dijo, venga, yo lo tomo. Y él fue el mismo que lo presentó. A través de esa época estaba como que el doctor Enrique Gómez París, él nos ayudaron muchísimo y llevaron el proyecto a la asamblea y la asamblea delegó, yo no me acuerdo quién era el que estaba en esa época. De ponente y nos ayudó mucho un señor que fue después alcalde de Piedecuesta, que nos ayudó muchísimo en moverlo. ¿Chucho Becerra? Chucho Becerra ayudó muchísimo y se hizo los 3 debates, vino gente de salud, dijo, oiga, ¿por qué si van a aprobar esa ordenanza, por qué no meten los caminos como parte de fomentar estilos de vida saludable para que las EPS inviertan en prevención y promoción? Y todo eso se fue en la ordenanza. Entonces yo lo que pido hoy al señor gobernador es eso, aproveche, que por favor, háblele a la Cámara. Por favor, acatemos eso que ya estamos cumpliendo 10 años, va a cumplir 11 años esa ordenanza. Simplemente le pido al Ejecutivo Departamental que por favor la acatemos porque ahí está muy claro y es un potencial que tiene Santander. Somos pioneros a nivel nacional del movimiento colombiano, lo presidimos a nivel Colombia, somos más de 120.000 caminantes, todo el mundo quiere venir a Santander, pero lo que más me duele es saber que ni el ente departamental ni los mismos alcaldes no conocen de ese potencial. Usted, en ese orden de ideas que plantea Vidal, usted ahora nos contaba que hay alcaldes que tienen ganas, que de pronto no saben, pero que manifiestan voluntad, y otros que definitivamente no pasa nada. A propósito del boom de las gachas en Guadalupe, ¿qué pasó hace poco? Si En el pudiéramos Socorro revelar. dicen, Guadalupe está de moda. Sí, exacto. Es algo que de un momento a otro, las gachas se conocieron por las caminatas, porque por allá lo único que pasa es el Camino Nacional, el que después Serpa patrocinó con el Bicentenario, y antes de eso fue la Ruta Comunera. Por ahí, yo iba mucho allá, por nexos que tuve yo con familias de allá, yo iba mucho a esos lugares y siempre me tocaba ir caminando porque no había carretera. Hoy en día me dicen que levantaron el empedrado porque el balneario atrae muchísimo y hay muchos ¿Eso fue un error? Sí, fue un error. ¿No? Es más, la ordenanza dice muy claro, en caso de levantar, está prohibido en Santander levantar empedrados. En caso de una carretera se hará paralelo al empedrado, más el empedrado se respetará. Y allá entonces lo levantaron. Allá levantaron
prácticamente casi como Una un burrada. 70% de Sí, ese eso sí empedrado. es una burrada. O sea, Sí. pretender explotar una zona turística y hermosísima, entonces, ¿qué pasó pero ahora? no podía hacerse en detrimento de ese Sí, empedrado. están escandalizados porque está llegando mucha gente y entonces usted les dice, antes que escandalizarse y declarar que se les salió de las manos, hay que trabajar en ese tema. Hay que trabajar en eso porque eso es parte, uno lo ve muy claro en el Perú. En el Perú, imagínense, en el Perú cobran un guía $100 por guiarlo a uno por el camino Inca para entrar. $100. Sí, por entrar uno directo a las Es de ruinas de 300.000 Machu Picchu. pesos. 300.000. Cobra un guía diariamente por uno utilizar el camino. Es más, usted tiene que pagar un permiso porque allá se ve muy claro que el camino Inca es considerado un destino como el camino de Compostela, ¿no es cierto? Es más, allá tienen, yo le propuse una vez al cura de Guadalupe y al alcalde, ¿por qué no crean, como en España la compostelana, crean la guadalupana? Los últimos 50 kilómetros en España son los últimos 100 kilómetros, usted tiene derecho al pasaporte del peregrino, donde en cada parroquia le van poniendo el sello y cuando usted llega a Guadalupe, el cura allá en la casa cural le entrega un estandarte donde diga, usted hizo los últimos 50 kilómetros del camino de la Virgen. En España, pues es el camino del apóstol Santiago. Y allá en España, pues ya se salió del párroco, sino en cualquier cafetería, pizzería, señor, aquí le ponemos el sello a su pasaporte, dado que la parroquia está cerrada. Y venga para que siga y haga la ruta. Claro. Entonces eso es un estímulo que hay y son ejemplos que no hay que inventar nada en el mundo. En Una la gran caminería. visión, sin duda Sí, alguna. El senderismo Y es Santander se presta para y eso. Santander está definitivamente. lleno, según las cuentas, nosotros hicimos 875 kilómetros tenemos de caminos empedrados, desde la provincia de Soto, de Cáchira por Ábrego, hasta llegar a La Belleza, por Zámbito, por la parte baja de La Tipa, La Quitás. 875 kilómetros es kilómetros. ir uno hasta la costa y regresar Correcto. otro poco. De eso Más o menos de tenemos Barranquilla empedrados. a Cali. Sí, bien, Más vamos menos. a hacer la última pausa y ya estaremos de vuelta para preguntarle al profesor por hechos, por ejemplo, ¿cuál considera él que es el pueblo más bonito del departamento? Uy, que no, nos eso sí. Ahí vamos a recomiende pelear, un ahí vamos a paraje pelear. de esos de exuberancia suprema donde uno dice, démosle gracias a Dios por esta creación tan hermosa. Hechos de esa naturaleza, estamos hablando hoy de turismo, del potencial que tiene Santander, ya vemos. Estamos hoy conversando en esta noche aquí en el TRO con el arquitecto Gilberto Camargo Amorocho de Caminos Reales de Santander. Profesor, esta es la última parte. Vamos a hacer un picadito como siempre acostumbramos y le preguntamos. Esta es una clasificación difícil, pero ahora usted cuando veníamos en el carro se atrevió a decir, ¿cuál es el pueblo más hermoso de Santander? No tenga En su miedo concepto. ni pena con nadie. No, sí, por Pues, diga por ni- esta- no diga Durania, ni ni- se deje coaccionar, coaccionar Sí, por Alfonso. Barichara. No, dígalo por Barichara. los informes que aparecen ¿Cuál? en la prensa nacional e No, internacional. no, es ¿Cuál de él. es? Eso es directo. Eso Bueno, es profesor, en yo el- lo sé. A ver in si el situ, profesor- in situ. ¿Cuál es? El ranking del profesor Gilberto. Los pueblos son un estado de ánimo, ¿no? Sí. Y entre más cultura tenga usted y más cosas de pronto usted tenga, cuando va a usted a un lugar, usted dice, aquí encuentro lo que yo tanto he leído. Para mí, por lo menos, municipios como el Hato. Hato, El bello. Hato tiene una característica del típico pueblo colonial, tiene la parroquia doctrinera, Sí. tiene su formación tal como lo dice la ley de Felipe II, colóquese la iglesia en la parte más alta para que sea contemplada Y el parque de cualquier verde. lugar, el parque totalmente verde, pues ya después en el periodo republicano dejaron de ser plazas como Villa de Leyva abiertas y se convirtieron en plazas verdes, fueron cubiertas a través de grandes vegetaciones típicas de la zona. Un pueblo bellísimo. Pero Guada- usted pone Ato 1. Sí, Hasta uno, donde uno. todos son de apellido Cala, ¿no? Sí, allá el campeón de la Vuelta a ya Colombia. todos son de apellido Cala. Aristóbulo Cala. Aristóbulo de allá. Cala, campeón de la Vuelta. No, no, por eso, todos son de Sí, apellido Cala. Bueno, son dos. Otro pueblo bonito, Guadalupe. Guadalupe tiene una característica muy propia del pueblo dormitorio, porque viene de ser pueblo, está la consecuencia de una jornada completa, Socorro, Guapotá. Socorro se duerme, se almuerza en Guapotá y se duerme en Guadalupe. Al siguiente día se almuerza en San José de Buen Suaita plan. y se duerme, por decir algo, en Huepsa o en San Benito. Otro pueblo que para mí realmente me toca por la característica de lo que fue un confinamiento, que fue una Confines. cárcel, que es Confines, ¿no? Por su característica, por su iglesia, que es Una monumento iglesia, nacional. además, monumento con mucha nacional. historia, ¿no? Son pueblos escondidos que tienen mucho valor. Para mí, Jordán Jordán sube. tuvo mucha preponderancia en el siglo XIX para Jordán Santander. sube. Pero por el encanto, Y porque fue un pueblo de encuentro de casi 6 caminos.
Era un pueblo que tuvo mucha vida, Claro. ¿no es cierto? Ahí llegaba, Esa era la antigua por eso, vía Bogotá. llegaba el camino de lo que decían, los caminos de los socorranos, por el camino de lo que llamamos Socorro, Cabrera, por debajo Guane, Villanueva, Vereda Marta, descender a Jordán, empalmada con el camino de Curití, mina de yeso, pasaba por la vereda Lugo, descendía a Jordán, el camino de San Andrés que venía por Laguna Ortiz, San Miguel, Aratoca, Vidal. Ese de Lugo es el camino tradicional de Pastor Virviescas, que Guásimo, por la el carretera Guásimo San Gil. descendía a Jordán y ahí se unía la gran autopista que iba hacia la Mesa de los Santos, descendía a pie de cuesta, subía a Nuevo de Santurbán y bajaba al lado. Bueno, Maracay. nos queda el quinto. 1 Ato, 2 Guadalupe, 3 Confines, 4 Jordán. 4 Quinto. Jordán. Top- El quinto, top five. pues yo lo que pasa es que por su característica y por su preponderancia que tuvo para toda la región, el Socorro, ¿no? Socorro es un Socorro. municipio que allí uno siente, ahora está muy bonito, uno siente, Sí, señor. y siente el gran poder que tuvo Santander en la República. Eso es lo que decían. El Fue la pueblo pionera de la importante. rebeldía, fue la pionera, fue casi capital de Estado, Y están ahora- las ruinas del antiguo Y ahora Capitolio. que la UIP va a construir allá una magnífica... ¿Sí ve? Le hice la tarea. Bien, muy Me bien, pasó muy el bien. papelito usted. Muy bien. muy Óigame, bien. bueno, el No, Socorro. y adicionalmente están remodelando el parque, pero definitivamente esa catedral del Socorro. Ah, no, eso qué es monumental. espectacular, ¿no? cosa tan Bien. imponente, majestuosa. Monumental, emblemática. A mí me Y con toca esas meter la luces de cuña. colores. ¿Por qué pasó? Me toca meter la cuña. La laguna de los Ortices y San Andrés. Recuerde a los bautistas y aguantó. todo, ¿no? Sí, ese es una caminata reto de hoy en día de los citadinos. Salir de Aratoca, descender por la vereda del Basto, llegar al puente de San Miguel, atravesar al otro lado del río Chicamocha, subir por esa orilla hasta encontrar el valle del río Huaca, seguir subiendo hasta encontrar el puente que atraviesa el río Huaca, el Sarando, y comenzar a andar uno por medio de bosques de árboles barrigones y ceibas barrigonas y comenzar a subir a casi a los 2000 metros que está la Laguna de Ortices, es uno de los Yo me espectáculos pinté más el recorrido preciosos. mientras lo hacía. Es uno de los espectáculos Me lo más pinté. preciosos que solamente lo podemos ver los que caminamos. Allá no se puede ir en carro, ni en taxi, ni en Uber, ni nada. Ya toca llegar es caminando. Usted siente lo que es la historia de Santander al atravesar ese bello valle. Usted se devuelve, porque en Santander tenemos lugares Esa donde, parte es la de la promoción. donde, Sí. donde nos volvemos a casi a los siglos XVIII y XIX. ¿Cómo era la movilidad en Santander? Yo meto la cucharada por las demás provincias. En el top 5, en el top 5 que usted hizo, muy comunero, muy guanentino su top. Y Vélez, y Sotonorte. Sí, háblenos de cada región. Y García Rovira. Pues lo que pasa es que esas regiones para uno fueron la última moda son las provincias guarentinas, socorranas y parte de la provincia de Soto. Las pioneras, Jiménez de Quesada, el primer municipio que funda en Santander es Vélez, ¿no es cierto? Después de haber pasado por ese bello que hoy en día reúne las características que ve Chipatá, y si uno se devuelve más atrás por Santa Rita, que días que estuve yo en Santa Elena de Lopón, ver todavía ese empedrado de esos caucheros, de esos exportadores de quina, empezaron a encontrar la ruta Jiménez de Quesada que viola el pacto con Pizarro y dice, yo no sigo Río Magdalena, a mí me llamó la atención todo eso que vi esos indios en la Tora y me desvío por el río Opón y descubro toda esa parte alta del Aragua y comienzo a encontrar esa cordillera que me mata ese inhóspito del Magdalena Medio, me lleva a esa Santa Rita, a ese Cachipay y me encuentra esa belleza de la Guada, donde allí Jiménez de Quesada puso y declaró santo este territorio y todavía me dijo el alcalde, esa cruz que usted ve aquí desde la alcaldía, esa la puso Jiménez de Quesada en homenaje a que esta tierra es un paraíso porque él vio el paisaje del Servitado del río Suárez y es cuando él dice, ay, por fin encuentro cosas llenas de vida, de bienestar y climas para lo que es lo que buscamos, después de pasar casi, imagínense, desde abril de hacía más de 10 meses que venían desde Santa Marta y encontrar semejante belleza como lo es Chipatá y como lo es ese valle del río Suárez, es cuando él dice, esta parte del departamento de Santander, hoy lo digo yo, La Paz, La Guada, Chipatá, Vélez, Guabatá, Puente Nacional, es cuando él empieza y encuentra esa sabana de Bogotá. Ese es el pionero de lo que es el gran descanso que él encuentra. No, y qué cuando ve que maravilla, los indios no chocan, sino se agachan. ante él, Profesor, ¿no es cierto? es que ya nos toca irnos, ya me Ya, están diciendo ya. que ya Qué un minuto pesar, se qué termina. pesar. Y la pregunta es, usted nos motivó, Vidalito ya se matriculó, Aníbal quiere conseguir novia y va a ir a caminar, director de producción, y vamos a ir. Así nosotros, citadinos, que vivimos toda la semana estresados, es sencillo, es decir, si este domingo queremos caminar,
o hay que hacer una preparación especial? Muy breve. Hay que entrenarse uno, ¿no? Sí, primero los médicos dicen, los cardiólogos le dicen a uno, por favor, en el día procure hacer sus diligencias a pie. 30 minutos a 45 minutos diarios. Pero entiendan, una cosa es caminar ciudad y otra cosa es caminar montaña. Porque usted cambia de clima, cambia de altitud, cambia de presión, cambia de humedad no más el relativa. terreno, Sí, no claro, más el terreno. Una cosa es usted caminar en Bucaramanga y otra cosa es usted subir aquí al 9 por la Universidad UDES. Sí. Usted siente la diferencia de los cambios de Claro. clima, por la altura, por la altitud. Entonces, prepárense, hagan esfuerzos de 40, semana. 40, acostumbren el cuerpo es una máquina. Sí. Si usted lo acostumbra a andar pasos de 60, 70 centímetros, y si usted se acostumbra a andar en 1 hora 4 kilómetros, usted va bien, ¿no es cierto? En plano. En ascenso, pues uno ya sube 2,5, 3, despacio, maneja la respiración, lleve su buen mecato, ¿no es cierto? ¿Qué es mecato? ¿Qué es lo básico de un mecato? Canela, Llevar agua. agua, llevar ojalá un carbohidrato rico, si usted no tiene problemas de ¿Qué hipoglicemia. es un carbohidrato rico? Es azúcares, ¿no es cierto? Ojalá naturales, puede ser Bocadillo, frutas, un puede ser bocadillo. durazno, puede ser un mango, puede ser un bocadillo, Ok. para que usted maneje las crisis, porque usted tiene paradas donde usted dice, pues madre, yo me voy a devolver, pero usted siente el cambio cuando usted toma agua o se toma un refrigerio de esto. Muy bien. No, ya. En no, un ¿qué medio más? de pueblos, del lugar, ¿hay algún lugar que usted diga definitivamente esto lo conocí y El esto mara- es absolutamente maravilloso, majestuoso? ¿Cuál? El paraje. Un pueblo hermoso. El paraje, no, un paraje, una no, cascada, una cueva, ¿qué? No, un palá. Un palá es uno, El caserío. sí, es uno de los municipios que usted encuentra, o sea, son Claro. valles fértiles rodeados de mucha aparente esterilidad y usted mucha encuentra tranquilidad. mucha vida y Pie de mucha cuesta, paz. ¿no? Mucha Mucha tranquilidad. paz. El pie de cuesta. Lo que tanto hoy en día peleamos, que es lo que dicen los grandes sabios, mientras usted tenga paz interior, todo afuera es espectacular. Esto Maravilloso. fue de buena fuente. Feliz noche. Canaltro.com